Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en La Caja Negra, programa estrella de ACE Principado Televisión, mejorando lo presente, y estamos para hablar de actualidad política. Viernes noche, como siempre, y bueno, el tema es genérico, actualidad política, porque yo creo que de aquí a finales de julio, y quizás seguramente más, agosto, la cuestión es actualidad política. Está tan cargada, tan quizá complicada también, que no, bueno, se puede hablar de otras cosas, se puede hablar del Tour cuando empiece y tal, pero vamos, en el momento vamos a ceñirnos a la actualidad política. Y entonces, para hablar de la actualidad política, como siempre, 4 invitados que tienen buen criterio, me consta, por eso están en esta mesa, en este Senado del Saber, y que os paso a presentarlos de allá para acá sin que el orden tenga ninguna significación. Porque a veces me dicen al día siguiente, oye, ¿los sientas por alguna cosa? ¿Se sientan? Se sientan ad libitum. Aquí no hay ninguna mensaje subliminal. Bueno, pues nada, Ramón Salán, que es empresario. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ramón, gracias por estar aquí y esperamos mucho de ti. Bueno, mientras no sea dinero. En segundo lugar, de allá para acá, Ángel de Miguel, que es ingeniero de montes. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Y lo mismo, gracias por estar aquí y espero que lo des todo. Se hará lo que se Tercer lugar, por el orden que seguíamos, está José Luis Magro, que es catedrático de filosofía. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Y muchas gracias por estar en esta mesa del saber y del decir. Y en cuarto lugar, los últimos serán los primeros, no hay prelación, obviamente, Rodrigo Cepeda, que es periodista, fue director de La Voz de Asturias, etc. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y a ti. eso, lo mismo, esperamos mucho de ti. Así que casi no merece la pena la introducción. Estamos a viernes noche, mañana se constituyen los ayuntamientos, en un mes y poco más estamos en elecciones generales. Esto es un sin vivir, pero bueno, a los que nos gusta la política y además, bueno, un medio de comunicación es una ventaja, ¿no? Estas cosas, y además personalmente nos gusta la política, pues es, vamos a decir, entretenido y dramático, porque claro, no es un juego, está en juego, de hecho, están en juego muchas cosas. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo a viernes noche de hoy? Así por entrar con cosas concretas. Parece ser que el PP y Vox entienden mejor lo que se decía. Parece ser que las encuestas dan ganador, las generales ya, dan ganador al PP claramente, pero quizá no suficientemente. Necesitaría el apoyo de Vox. Sería, si sube más el PP, como algunos dicen que va a ir subiendo la campaña o pre-campaña, campaña, pues podría llegar a los 150 y ahí ya en esas cotas ya quizá podría ir a un gobierno de minoría. Bueno, nada, ya hablé demasiado. A ver, señores, haga juego. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, que es el perfil tan bajo que el presidente actual ha tenido esta semana. Y sobre todo, y reforzado por el hecho de que ha sacado a Nadia Calviño a hablar de todo lo hablable, evidentemente la economía, porque es su... cuando ni siquiera van las listas. En Ferraz, que no es sin ser afiliada. Entonces, algo raro se está cociendo ahí. Probablemente lo van a querer derivar hacia el éxito de la economía española, que va como una moto. Eso podemos estar de acuerdo, lo que no sabemos es qué dirección lleva la moto. Bueno, mira, hipótesis interesante. Pero pues, ¿se puede presumir del éxito de la economía española? Yo personalmente creo que no. Por eso digo que... Pero que de momento, por lo que hemos visto, están intentando que ya. por el tema económico, porque por lo visto lo han hecho muy bien. Era irónico. Bueno, yo sostengo desde el principio que Sánchez no se presenta. Que cualquier día de estos sale en televisión y dice, señores, buenas noches, me voy para Vitigudino y ahí os quedáis. Yo lo sostengo, no me extrañaría. Es un personaje que toma decisiones radicales y muy sorpresivas. Y una de estas deja a Calviño, que tampoco va a las listas, Calviño, me parece, ¿no? No, Esto que se dijo expresamente. por lo visto se reserva para las europeas. Sí, claro. Para las planetarias. Es que estamos, bueno, hablábamos de política, interesados en la política. Yo leí hace poco un artículo, tantas citas que citaba, a lo mejor José me puede ayudar, un pensador griego, que decía que el que no le interesa absolutamente a la política es idiota, que es el origen etimológico, porque claro, es importante. Pero el que se interesa demasiado también acaba zumbado, o sea, tiene que ser un interés relativo. Y has citado lo de Calviño y las europeas.
Yo quizá por mi formación y por mi trabajo, lo que veo es que a veces el foco, claro, España tiene un problemón tremendo y con esta gente aliado, con estos aliados, es esencial salir de esta situación terrible. Pero yo lo que veo es que, por ejemplo, las europeas del año que viene, que siempre se desprecia al Parlamento, el poder que está cogiendo legislativo es terrorífico. O sea, como poco a poco, a través de directivas, incluso apoyado por el Partido Popular Europeo, fíjate, pues sacan una directiva que obligaba a que los consejos de administración fueran mitad por sexos. Sacan una directiva ahora sobre el tema que llevo yo, de calidad ambiental, agricultura, quitando fondos de la agricultura y son de obligado cumplimiento, o sea, con una directiva de residuos. O sea, es tremendo hasta qué punto, y por eso me preocupa un poco quién de verdad, más allá de que gane el PP o deje de ganar, quién está mandando en los partidos nacionales y a Soros, es el que manda siempre. Pero... O su hijo, ¿no? El hijo heredero que acaban de nombrar. Más opiniones, José Luis, que te veo con ganas de saltar al ruedo. La pregunta es muy compleja porque se están mezclando muchísimos conceptos y situaciones. En primer lugar, lo que es una realidad es que en estos años de mandato del gobierno de Sánchez se han añadido 300.000 millones más de deuda, más 150.000 millones prestados por la COE a España. Lógicamente, eso es un peso económico que nunca sale, pero que hay que pagar. Entonces, segundo, la inflación, digan lo que digan, el incremento de precios a consumo sigue siendo el 8 o el 9%. Es decir, primer apartado fundamental, la economía va como un tren, la economía va de maravilla, no el tren de Asturias y de Cantabria, y la realidad es que es muy distinta. Sin embargo, el mensaje que dan sistemáticamente es que la economía va, y no es verdad. Hay que hacer un análisis crítico y extenderlo a todos los factores, a la hora de las elecciones que vamos a tener. Y luego iremos explicando otra serie de temas. Pero vamos, este económico, como ha salido, lo hago constar para que la realidad la afrontemos tal como sucede. Rodrigo. Bueno, yo creo que en estas elecciones sucede algo, es la secuela de las elecciones autonómicas y municipales, y en un periodo muy corto de tiempo se producen todas las elecciones, salvo las europeas, todas las elecciones que van a renovar todas las administraciones. Por lo tanto, el cambio es sustancial, en primer lugar. Después, mañana lo sabremos de una forma más profunda, pero se va a producir un hecho casi nuevo, aunque en Castilla y León ya se produjo, pero casi nuevo a nivel nacional, que son los pactos, posibles pactos y previsibles pactos Partido Popular-Vox, que es algo nuevo. A ver hacia dónde lleva esa derivada. Y después, respecto a las generales, bueno, si vamos hacia ese modelo rupturista del actual gobierno, es decir, yo incluso diría de no tanto transformar como de acabar con el actual sistema político, de transformarlo en otra cosa, o la victoria del PP de alguna forma va a frenar eso y va a ir hacia otro modelo, ¿no? O sea que, más allá de que estas elecciones sean el fin o no de Sánchez, yo creo que hay muchos elementos transformadores que van a hacer que después de las elecciones el panorama sea muy distinto. No ya porque gane un partido u otro, ¿no? Sino porque hay muchos cambios estructurales en juego. Bueno, en el panorama internacional, ahí sí que están revueltas las cosas, ¿no? En una de estas, pues detienen al presidente de Estados Unidos, cosa que no había ocurrido ni en la Guerra Civil americana, ¿no? O sea que Estados Unidos, yo lo sostengo, hace mucho tiempo, y llevan décadas en una guerra civil larvada. No explícita, pero y ahora se está viendo cada vez más. Son cosas insólitas, ¿no? Esta semana Trump dijo que si ganaba iba a poner a un fiscal especial contra Biden. Para meterlo a la cárcel al día siguiente. Claro, son cosas... Bueno, es un ejemplo de lo cambiante que está el mundo. Es una cosa imposible. Era impensable hace 20 años. La guerra en Europa, ya no solo en los Balcanes, sino en Ucrania, que es más corazón de Europa, pues es una incógnita total. Por mucho que yo tengo tendencia a verla, no digo benignamente, porque una guerra nunca es benigna, pero bueno, está focalizada o no está focalizada.
o se incendia todo el continente. El día menos pensado por la tontería Claro, más claro. insospechada. Claro. Se lía una Se más lía. porra todavía. Además, Claro. es que la historia demuestra que hay 30 años que no pasa nada, pasan 30 y no pasa nada, y de repente en 3 años se monta una tremenda. O sea, se monta una guerra mundial o dos, y evidentemente, mira, como estaba Europa, citaba Estados Unidos, ¿Quién le iba para a salir decir, de la escala a la calza. ¿quién le iba a decir a aquel pobre japonés que en septiembre del 39 estaba regando ahí las flores? Que estaba que en Iwo Jima dentro de... 5 años más tarde le iba a caer un bombazo de arriba. Decía, estos europeos están locos, ¿qué les La pasa a los Segunda Guerra alemanes? Mundial estaba cantada. Sí, pero me refiero a nivel micro, a este señor Sí, que hombre, estaba ya, en ya. Japón, Al que que estaba estaba ahí. más lejos todavía que estaba en Japón. Pero parece Le que hablaban la- de Polonia, que no sé dónde estaba en el mapa, Sí, sí, sí. y al final lo acabó pagando él. Pero parece que la primera no estaba tan cantada. De hecho, estaban tan tranquilos La europeos. primera no tan- estaba tan cantada. Pero bueno, quizás lo que tú decías, Estados Unidos, una guerra civil larvada, yo creo que es que, y eso se refleja incluso, cada partido es el reflejo de uno, en el mundo hay tres polos muy distintos, o tres grandes líneas ideológicas. Una que para mí es ya la mismo magma, que es el socialismo-autoritarismo, liderado por China, que apoya a Rusia, por mucho que algunos digan que es una reserva espiritual de Europa y del hombre blanco y del cristianismo, ¿no? Otro polo. Que apoya a Venezuela y tal. Luego está el globalismo, clarísimamente, marcado en los grandes grupos financieros, Biden y demás. Biden, Soros, BlackRock y las grandes informáticas. Y luego los movimientos, puramente de movimientos sin apoyo, que están surgiendo con gran fuerza, digamos, patrióticos, que los llaman populistas, pues Trump, Brexit, gobiernos de Polonia y tal, Y a que es como una especie de reserva. ¿A Sánchez dónde lo pone? Y yo creo que el problema que está pasando en Europa es la desaparición de los partidos socialdemócratas, es que eso ha sido absorbido quizá por el primer bloque. Sánchez está muy cerca de Podemos, Adriana Lastra, que es un número 2, estaba en el foro de Puebla, más o menos se han juntado, se han diluido, están encantados con digamos, lo que se llamaba extrema izquierda. Interesante esto. Es muchísimo más complicado. Porque, Hombre, es mucho más complicado, es una gran simplificación, pero las grandes, digamos, fuerzas parece que... Si dicen que la historia se repite, evidentemente cada vez con las características propias del tiempo, pero siempre que una potencia hegemónica ha ido perdiendo peso, siempre acaba en una guerra. Desde el Imperio Español, el Imperio Inglés, siempre ha pasado. Ahora tenemos China, que bueno, hay que tener en cuenta que China es el 25% de la población mundial. Ellos a sí mismos se llaman el Gran Imperio. Y El Pérez Central. sí, y el Gran Imperio. Y luego China, lo que no sabemos desde el foco nuestro, que lo asociamos a las tiendas de todo a 100 y estas cosas, es que han ido conquistando totalmente África, o sea, del Sáhara para abajo están los chinos metidos en todos los fregados, América Latina y evidentemente toda la zona de área de influencia próxima. Pero por una respuesta muy fácil, la política de materias primas a cambio de infraestructuras y consiguiente efecto tal. ¿Os acordáis de las famosas comisarías ilegales que había en España? Sí, sí. Bueno, pues no deja de ser... Polígonos esos había. Sí, sí, en pero Madrid. pues eso existe. Tenían Pues eso. comisarios. Imaginaros, ficción, que la dictadura española hubiera mandado a guardias civiles, evidentemente de paisano, pues a Bélgica, Alemania, a estos sitios, y dijeran, sabemos quién eres y sabemos dónde vive tu familia en España, así que no saques las patas del tiesto. Uno de los principales problemas que tuvo China en California era ir contra los disidentes. Dicen, bueno, está muy bien, nos sobran chinos en China, los mandamos al exterior, culturizan a su manera, pero que no se contaminen mucho con el pensamiento occidental. No en lo económico, porque no hay país más capitalista ahora mismo que China. Claro. Bueno, y luego China no tiene afán expansionista territorial, o territorialmente expansionista, ni histórica, ni... Bueno, tiene sus pretensiones Su con área de Taiwán, influencia. pero porque lo considera suyo, pero de alguna Yo siempre forma lo es. comparo China con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver, pero tienen una percepción del tiempo diferente. No, El tiempo, para ellos el tiempo no, no es es problema. otra, es otra, Sí, sí. es otra. Entonces, ellos van, no quieren... Yo de toda la vida, por ir contracorriente, y lo discutí con un destacadísimo empresario ya fallecido, que tenía y tiene en su familia muchos intereses en China, y siempre me llamaba y decía, no, estás equivocado, porque yo decía que China era un bluff. Y él me llamaba y decía, no, hombre, pero ¿por qué va a ser un bluff? Y es que ahí parece que es un tigre de papel, que le va a pasar con la Unión Soviética, que de pronto, de un día para otro, se cae a cachos, se rompe en pedazos, porque es muy poco homogénea, por otras cosas. Y bueno, ahí quedó el debate porque... Pero yo creo que, este amigo mío, pero ¿no? yo creo que precisamente China, por lo que tú decías antes, tiene una estrategia a largo plazo desde hace tiempo.
cosa que ni tuvo la Unión Soviética, Sí, ni la tuvo... Unión Soviética, Nah, marxismo, la Unión leninismo Soviética, era, nah, eso sí pero que era... ideológicamente, pero Claro. no como proyecto de Estado, de país. Y China tiene una mirada muy larga, no tiene la mirada corta de Occidente. Bueno, y eso le permite ir cumpliendo determinadas... Eso del bluff, yo estoy más con el empresario que contigo. No, es que claro, era parte interesada. Bueno, bien. Yo no. Conocía el percal más. Claro, conocía muchísimo más el percal. Obviamente. De todas maneras, esto es una proyección y hay una realidad que los imperios van surgiendo en unas circunstancias determinadas y inexorablemente van cayendo por multitud de factores. En estas circunstancias, yo pienso que el imperio que surgió de la guerra mundial, de la última guerra mundial, que fue el americano, y el ruso hasta cierta medida, este imperio, por una multitud de razones, está poco a poco perdiendo la vitalidad y el empuje que tenía. Y necesariamente el poder siempre lo ocupa alguien, siempre. Tú dejas un espacio e inmediatamente viene ocupado por él. Vean lo que pasó con el Imperio Español, el Imperio Inglés, cuando vino, en fin, hay que hacer un análisis frío. En estos momentos, quien está ocupando la mayoría de los espacios que quedan libres es China. ¿Qué va a ocurrir? Pues no se sabe, porque todavía no es un imperio consolidado. No es, totalmente no, porque todavía queda una serie de factores China es una fábrica. como es la cosmovisión que se puede tener del mundo, los valores a través de unos principios que han configurado modelos sociales muy asentados, como es el occidental. Todo eso vendrá con el tiempo. Y ahora yo lo que quiero es descender un poco, y esto que estamos ahora analizando, si nos fijamos bien, cuáles son las tendencias que tenemos para las próximas elecciones nuestras, en el fondo se está poniendo básicamente dos modelos. Uno, vinculado a una serie de principios que son y afectan a la sociedad, y esto tiene que someterse a la ley, no al capricho, no hay la ideología, sino a lo que llamamos la ley, la ordinatio rationis, y esta es la lucha que tenemos ahora. ¿Quién va a ganar? Pues son muy importantes estas elecciones generales, porque nos jugamos el modelo de sociedad que queremos para nosotros. Vamos a ver, José Luis, ¿qué modelo tiene el PSOE y qué modelo tiene el PP? El Yo PSOE, creo que ninguno tiene modelo y en todo caso es el mismo. En España o en Francia, en España nos viene dado todo por Europa. La política de defensa o la OTAN, la política económica, la política fiscal, la política no sé qué, la política agraria. Un gobierno, además por otra parte está transferido a las comunidades autónomas un montón de competencias. El gobierno central son unos señores que andan por Madrid sacando pecho y diciendo que son los que mandan, pero no mandan nada. Bueno, Yo discrepo un poquito porque es que escriben en el BOE. Pueden hacer daño. Yo creo que más que mandar, pueden hacer más el mal que el bien. Como los chiquillos pueden romper los cristales a pedradas en una casa, pero ¿qué poder tiene? Pero escriben en el BOE y últimamente escriben cosas que puedes flipar. Pues, es decir, O sea, que cuidado. mandar no mandan mucho, pero lo que es fastidiar, pueden fastidiar bastante. El dinero te lo marcan, el no sé qué, te lo marcan todo, te lo marcan todo. Sí, pero es que ahora vivimos en esa cultura en la que tienes que pedirle permiso a la baldosa para poder pisarla, porque aquí hay que ir con mucho cuidado. Pero es al walk y Sí, eso todo viene de Estados Unidos. Por eso yo creo que Estados Unidos está más potente que nunca, Pero contrariamente a lo que decís. pero- Yo los veo con una fuerza como nunca. Pero viene de Estados Unidos, Tiene todo. de cierta parte de la sociedad americana, Sí, sí, que, de como los decimos en hablabas de Asturias, los ricos, como decimos las en Asturias, universidades. están refalfiados Sí, y no sí. tienen nada mejor que hacer y ahora Las encontraron universidades esta, de élite, todo encontraron eso. esta bandera. Hollywood, Encontraron esta bandera. Porque, Silicon Valley son los que mandan. Vamos. Son los que mandan. Vamos, eso que- Ahora que- hacen así, inteligencia artificial, que tampoco es una cosa que se inventó el otro día, pero por lo que sea les interesa. Y en enero o en febrero sacan al ruedo la inteligencia artificial, sacan unos programillas y estamos toda la humanidad pendientes de la inteligencia artificial, todo lo que se dice, todo lo que se habla. Ahora ya decían, hoy leí que el próximo Papa lo iba a elegir la inteligencia artificial, que no iba a ser el cónclave. Bueno, no. ¿Qué necesito separar? Es una broma, claro. No, pero no, como ha entrado de pronto, pero Recargarse toca al el corretín Espíritu y no se- Santo así después de 2000 años es complicado. Tocas el corretín y no se Menudo habla de otra finiquito, cosa ¿eh? que de lo que mandan ellos. Y ya está, y todos jugando a la inteligencia artificial.
Yo no sé qué estamos hablando de política, pero estamos hablando de inteligencia artificial, que es lo que nos Pero correspondería. eso, ¿cómo es un oxímoron? Palabras juntas que no pegan, porque inteligencia artificial... Ahora, No, yo tengo enorme, bromas aparte, ya lo digo muy en serio, tengo una enorme confianza en los robots. Yo me fío mucho más de un robot que de Pedro Sánchez. O sea, que ojalá... Es que estás hablando de dos tecnologías Dos robots. Son dos tecnologías muy diferentes. de un robot se supone normal a un humano posiblemente averiado. A un humano, claro. O sea que, No, a ver, no. Además, los robots siempre tienes la posibilidad de desenchufarlos, ¿no? O de cambiarle las instrucciones, de cambiarles el Lo que programa. hacen los robots es que no hay posibilidad de desenchufarlo. Ya se va a cargar la primera premisa. Lo que sí es cierto es que tengo algún amigo que trabaja precisamente en informática, ingeniero Montes como yo, y bastante gente que vuelve a tener miedos luditas con Eso, esto de eso, inteligencia son miedos artificial. luditas, Miedos luditas. claro, claro. Y yo le decía otro día, pero bueno, si es que ahora mismo para empezar, antes, ahora todas las mujeres trabajan prácticamente. O sea, que tú tienes el 50% de la población, claro, por eso los sueldos son la mitad, porque tienes que juntar dos. Antes, nuestros padres con un solo sueldo mantenían una familia. La familia de 6 hijos. Y segundo, Eso, claro, cuidado. El hombre que su mujer trabajaba fuera por las circunstancias que fueran, yo lo he vivido en mi caso personal, si no es paisano, que hay que trabajar aquí a la mujer, no gana lo bastante para mantener a la familia. A ver, afortunadamente esa visión suena a lo que es, ¿no? El atraso, ¿no? y luego además efectivamente dices, vale, pues sí, pues acabarán, dice que la inteligencia artificial acabará con muchos trabajos. Ese trabajo no es para mujeres. Pero también la máquina de vapor acabó con muchos trabajos y sin embargo antes no había ni Volviendo- peluqueros de perros ni Volviendo hoteles a las elecciones. de ¿Por hielo. qué, José Luis? Te llevé la contraria, pero No, el tema- insiste. un ¿Por qué momentito. hay dos modelos? ¿Tú ves dos modelos? Vamos a ver, muy sencillo. Nosotros pertenecemos a un mundo de la democracia liberal. La democracia liberal se diferencia de la pura democracia. La democracia liberal tiene un principio fundamental y es que el gobernante y el gobernado tienen que someterse sistemáticamente a unas reglas de juegos que tienen que respetar. Y tú no puedes pactar bajo ningún aspecto con aquellos que quieren demoler la democracia liberal. En ese momento tú has traicionado el modelo social que nos hemos dado todos. Es un problema muy gordo. ¿Cómo es posible que nosotros, que el pueblo español, admita que se pacte con las que quieren destruir precisamente aquello por lo cual tú gobiernas? Y esto hay que afrontarlo. No me sirve a mí, por ejemplo, el pactar con los independentistas, ¿no? Con los separatistas, los independentistas o los de ETA, que han utilizado todos los instrumentos que la democracia liberal prohíbe, a no ser que estemos en guerra. Si estamos en guerra, hay otras leyes que lo regulan. Ese es un modelo. ¿Vas a pactar o no vas a pactar? Y segundo, hay otro modelo que podemos llamarlo los constitucionalistas, como queréis llamarlos, que dice, no, yo me someteré a estas reglas de juego. Y yo creo que enfocar estas nuevas legislaturas sería importante para ver hacia dónde se inclina la balanza. Es mi opinión. Pues mira, yo lamento... Es un problema muy gordo y que tenemos que afrontar ahora cuando vengan las elecciones. Lamento llevarte la contraria, pero el anterior cambio que hubo de PSOE a PP, yo recuerdo, recordaréis, ZP ya había perdido, claro, fue a ver al ministro, al que iba a ser ministro, Alberto Fernández, del Interior, Jorge Fernández, Alberto era el hermano, estuvo una tarde con él y le dijo, tienes que hacer esto, la política de ETA, esto. Y evidentemente siguieron acercando presos, siguieron soltando presos, por poner un ejemplo. Yo creo que Pero sea eso una todo lo demás, ¿eh? hoja de ruta que ya venía. Exactamente, que venía. El Partido Popular probablemente estuviese. Y precisamente venía ya de antes. Metido, Claro. y que, más allá de este caso concreto, que habría que saber, no es malo. Es decir, yo creo que tiene que haber una columna vertebral de política de Estado. De política de Estado, como pasó, por ejemplo, con la sucesión del rey, en la que se encauzó Casa Real, Partido Popular, Rubalcaba, PSOE, Rubalcaba, Partido Popular, Rajoy. Se hizo discretamente y salió razonablemente bien. Por lo tanto, esas cosas... Pero yo yendo a lo que comentaba José Luis, de esos pactos que a veces asustan o que nos parecen extemporáneos. ¿Qué pasa en una democracia liberal cuando alguien lleva a cabo esos pactos y luego las elecciones le refrendan? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Porque claro, en la democracia liberal o no liberal, uno tiene que atenerse a unas reglas
pero la principal regla es respetar el resultado, ¿no? Y bueno, sí. Yo discrepo un poco porque, vamos a ver, vale, evidentemente, mínimo de reglas de convivencia, pero igual que en la vida civil normal, fuera de la política, si yo a ti te propongo un negocio y te hago una serie de promesas y una vez que firmamos, vamos al notario y todas estas cosas, tú puedes demostrar que todo lo que yo te prometí era mentira, me llevas a los tribunales y lo más normal es que me empapelen bien empapelado. Sí, escúchame, si la persona que se presenta apelando al voto, que es lo más sagrado que se supone que tenemos en una democracia, promete con testigos, todos los medios de comunicación, y en 24 horas hace todo lo contrario a lo que voy a decir, ¿qué hay que hacer con esa persona? No votarlo, ¿no? No, pero es que está votado. ¿Le damos valor a ese voto? No, es que ha sido votado mayoritariamente, de acuerdo, pero es que ha engañado, para empezar, a sus propios votantes. Ahí tendría que haber una responsabilidad que no hay. En la democracia se exigen cuentas cada 4 años. Pues vamos a ver. Digo, No, pero es que no hay que estar aguantando 4 años una persona que te ha engañado en Peor te lo 24 horas. pongo, Ramón. Y si te presentas a unas elecciones en 1933 con el Mein Kampf Sí, y claro. ganas, Claro. ahí no engañaba, Con ¿eh? esa No regla cambió de opinión, se Claro. presentaba con el Mein Kampf y ganas, democracia liberal, ¿eh? Claro. Bueno, pero Claro. por eso digo que hay que respetar las reglas. Es decir, el Partido Popular ilegalizó Herri Batasuna con el apoyo del Partido Socialista de entonces, y Herri Batasuna no se pudo presentar a las elecciones. Había unas reglas de juego, no se podía presentar partidos con unas características determinadas. Una ley específica. En Estados Unidos, no sé ahora, pero fue ilegal el Partido Comunista. Yo creo que sigue siendo ilegal. Sí, sigue siendo. Bueno, es una regla. Y en Alemania. ¿Vale? Y en Alemania. Quiero decir, la Alemania anterior a la guerra podía haberse legalizado, digo yo, podía haberse legalizado el Partido Nacional Socialista. Es decir, te puedes marcar unas reglas. Otra cosa es que con esas reglas luego haya unos resultados y no nos convenzan. Esas reglas las pero cambió un matiz. Cándido Conde Pumpido, que era presidente constitucional. A ver, O pues, sea, pero- fíjate qué manera de eres el apelado. dinamitar instituciones más fácil. Pero mira, un matiz muy sencillo. Yo lo único que pido es lo siguiente, que tú cuando te presentas a unas elecciones puedes decir lo que juzgues conveniente. Puedes defender el Partido Comunista porque aquí está permitido. Y estos son mis puntos. Por ejemplo, puedes decir, yo, si llego a una mayoría absoluta, haré todas las reglas para destruir la monarquía y constituir la República Española. De acuerdo. Es perfectamente lícito. Lo que no puedes decir nunca es enunciar lo siguiente: no pactaré con este, con este, con este y con este. Y luego después, una vez que has terminado las elecciones y has llegado al gobierno, haces totalmente lo contrario. O sea, este es un tema de coherencia político-ética. Te interpelo. ¿Y qué tenía que hacer Sánchez? Volver a convocar elecciones, porque no le salían los números. Ahí está un problema, que es la manera... No, yo voy a Es un que la tema... alternativa es voy a- volver a voy- convocarlas, ¿eh? Yo voy a dos cosas. Primero, Bueno, que en en cualquier Bélgica partido... estuvo más de un año. Sí, no, pero cualquier partido de la oposición tiene derecho y la obligación de decirle, usted, coram populi, delante de las cámaras, dígame si va a votar, si va a pactar con fulanito menganito que usted me Pero ha una vez dicho. que ocurre eso, vale, y que se incumple, ¿qué haces un mes después? La única solución es la siguiente. La que Rodar se el va a- Congreso, como la izquierda. ¿no? No. Rodar el Congreso, la teoría Bueno, de la es que izquierda. Claro. si yo estoy de acuerdo, Asaltar el Congreso, es decir, claro. sí, ¿no? si yo estoy de acuerdo con esa indignación hacia la mentira, pero ¿qué se hace? Porque más allá de votar, ¿qué podemos hacer? Pues mira, veo una cosa. La oposición para eso está, dejar claro y distinto todas las veces que este señor no se puede fiar y Eso vienen me han dicho las pero- elecciones. Pero otra cosa es que, bueno, nosotros tenemos la independencia judicial. Y claro, Tienen, no tenemos, tienen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos enseguida. Voy a contaros un chascarrillo a la vuelta para poner un poco en solfa esto de la democracia formal. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de la pausa de hidratación en el Tartiere y lo prometido es deuda. Dije que iba a contar una pequeña anécdota, no sé si ya la conté el otro día, para poner un poco, no en solfa, pero la democracia formal, demoliberal. Hace poco, hace 10 días, en una tienda de souvenirs de Oviedo,
del Oviedo antiguo, me lo contó la propietaria y le insistí, me dijo que es absolutamente cierto. Entraron unos turistas que le parecieron catalanes, pero tampoco estaba seguro. Y le pregunta, oye, ¿la regenta estaba casada con don Pelayo? Bueno, pues esa señora vota. Por lo tanto, hay que relativizar eso de que tal, de que no sé qué, la información, yo decido y le exijo duda y tal. Esa señora vota. O sea, yo creo que tiene más derecho a votar un marciano que esa señora. Y gente muy válida con un título superior que conozco yo, que decía que el románico lo habían hecho los romanos. Que No, eso eso está extendidísimo. Eso está extendidísimo. Eso la mitad de la población. Titulados superiores y profesores de instituto, estoy diciendo. Románico y romántico, esas tres cosas, la mitad de la población los confunde. Pero tenemos que defender que esa persona y la del románico también puedan votar. Sí, si claro. no, volvemos a la sociedad estamental y tú no tienes derecho. Y el que va en patinete eléctrico al gimnasio a hacerlo. Claro, lo que pasa... Es muy difícil cómo hacemos ese tal. Pero para estar en una mesa electoral tienes que tener estudios. Sí, saber leer y escribir o bachiller si vas a ser presidente. Estudios, si eres presidente, de bachiller para arriba. Sí. Por lo tanto, ahí sí discriminan. Y para ser jurado seguramente también. En un juicio. Sí, pero claro, probablemente. Ojo, para si unas empezamos cosas, a decir, si empezamos a poner determinados escalones a partir de los cuales tienes acceso a determinados derechos, el derecho básico es el voto, no podemos empezar. Lo que sí nos deberíamos de preocupar, y es el problema que tiene la política española, es que la gente pasa amplísimamente de la política. Que no, Ramón. Sí, pasa mucho. No se habla de otra cosa. Que si la lista de no sé qué, que si no sé cuántos, que mira lo que dijo la Belarra, lo que la Yoli, y no sé si está todo el mundo hablando de eso. ¿Qué va a pasar? Sí, pues a razón de tres, si se presentara alguien de algún programa de la competencia, estoy pensando en Sálvame y estas cosas, ganaría, ¿no? No, la gente no hay cultura. Yo creo que estamos hablando de la democracia liberal como si fuera un ecosistema, y al revés. Hay muchos subsistemas y manera de hacerla que la mejoran mucho. Ricardo dice, bueno, a los 4 años y dentro de 4 años hablando. Estos 4 años son muchos años. Entonces aquí todo se juega a una sola jugada en unas elecciones que duran 4 años. En otros sistemas se elige el presidente y a mitad de mandato los dos eliges el Parlamento. Y te puedes encontrar un Parlamento que no es el del presidente. Y hay una verdadera separación de poderes, de la justicia que es elegida. Entonces, mucho mejor. El sistema español ha de generar una partitocracia, defendías mucho los partidos de Estado. Yo creo que al revés, esos dos grandes partidos es una sucesión. Está mal diseñado, muy mal diseñado. Y el ejemplo lo tenemos en los últimos 5 años, que se han dedicado a minar cualquier tipo de contrapeso que hubiera. Y no han minado más porque no han podido, no les ha dado tiempo. José Luis. Pero porque era minable, y que a lo mejor esos sistemas son mucho más difíciles de demoler. Está mal diseñado en el momento que permite ser minable. José Luis, catedrático de filosofía. Aristóteles ponía tal, y la degeneración, democracia, monarquía. Y yo creo que la democracia, su degeneración era la demagogia, me parece, en el esquema aristotélico tomista. Y eso lo vemos a diario. Esta democracia que tenemos es mucho más demagogia que democracia, sin decir que no sea democracia. Pero claro, hay un componente demagógico. Porque al final yo creo que no acabamos de tener claro que la política es una representación de lo que hay en la sociedad. Sí. Porque es que se tiende a decir y a hablar que los políticos son como una especie de... Son como nosotros. Es que son... Es decir, en los colegios profesionales, en los equipos de fútbol, en las tertulias de los amigos, es el mismo radicalismo, la misma demagogia, la misma falta de rigor. En la cola de la frutería. La gente se cuela en la cola de la frutería, aparte de decir... Es lo mismo. Entonces, bueno, la política es lo que es la sociedad. Y hay otro problema que comenté en un programa anterior, que estamos como diciendo, dando mucha importancia a lo que se promete en campaña. Y yo creo que hay un fallo de base de la democracia, es que tú, si quieres coger votos, no vas a prometer cosas desagradables y malas. Con lo cual, decir que el programa político es sagrado y son los 10 mandamientos y te voy a juzgar por eso... El político no va a decir a lo mejor, pues señores, sobran, las pensiones son muy altas, os voy a viajar el día. A lo mejor lo tiene que hacer sí. Por eso jamás gana las elecciones un partido liberal, ¿no? Partido liberal y dice, pues sí, eso, vamos a recortar las pensiones un 30%. Los funcionarios vamos a los funcionarios somos demasiados. Entonces vuelvo a la base de lo que yo decía. Hace falta que la sociedad esté formada. Lo que pasa es que los poderes públicos no les interesa formar la sociedad porque viven de lo que tú acabas de decir. Prometer.
O sea, si la gente tuviera un poco de cultura política, un poco de cultura económica, un poco de tal, se daría cuenta, podría discernir con mayor claridad mental quién te está vendiendo una moto o quién te está vendiendo Pero fíjate, yo un creo coche. que si la gente tuviese más formación, o sea, te doy la razón, al final probablemente ganaría el partido de la abstención. Del desencanto. Es decir, en Asturias, digo, para que nadie se sienta que hablas de unos y de otros. El Partido Socialista presenta una lista con el valor, según sus dirigentes, de que hay más democracia interna, en la que la número 1 se elegirá a dedo. Y su valor añadido, según el presidente, el secretario general de la FSA, es que es la más conocida, Adriana Lastra. El Partido Popular presentó una lista elegida a dedo, en la que, por ejemplo, esta semana la conocimos, en los 4 o 5 primeros puestos de Congreso y Senado no aparece nadie de Oviedo. Nadie. Gijón, Avilés, Langreo, Llanera, Ayer, nadie de Oviedo. Sí, se usan las listas para pagar Izquierda favores. Unida, En Izquierda Unida pues han salido esta semana también entrevistas hablando de barbaridades sobre la industria, Sobre la los economía, empresarios, sobre la la economía, que viene a acabar con la relación entre el gobierno y los empresarios. Podemos habla de entrar de participación pública en las empresas privadas. Es decir, si la gente estuviese formada, había una estampida para coger el primer avión. No, pero yo siempre, y es una cosa que siempre... No el AVE, porque no hay. No, bueno, no, ni lo Yolanda vale. Díaz, que parece ser la nueva esperanza de todo lo esperanzable, ha dicho, voy a subir 30 impuestos. Si salimos con un micrófono a la calle, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted quiere pagar más impuestos? Diga sí o no. Bueno, pues luego en las urnas la gente vota que sí quiere que le suban más impuestos. Yo no conozco a nadie con 2 dedos de frente, salvo que diga, no, como yo soy el de las paguitas y yo no hago la declaración de la renta, Hay muchos que paguen dependientes. impuesto a otros. Pero no se da cuenta que está pagando impuestos indirectamente, evidentemente en el IVA, en los costes que generan. Ya sabes lo que dice la izquierda, y esta izquierda supuestamente moderada del PSOE. Dice, Educación los y sanidad. impuestos, gracias a los impuestos, hay sanidad, hay educación. Sin ellos no los Por lo habría. tanto, estamos a favor, yo quiero pagar impuestos. Dicen eso. Sí, dicen eso con Narices, mucho ¿eh? Porque eso vende bien, pero es que luego la realidad... Claro, si alguien coge en estas noches de insomnio de leerse un poco las partidas muy por encima de los presupuestos generales del Estado, al final acaba siendo o una comedia o una obra trágica, según Esos cómo te lo tomes. presupuestos, espera, después te entrevistamos, es un caso único. Pero Es muy bueno para te el duermes al instante. Eres un caso único. No, pero- Atención, señores, un Ahora señor viene que con no un presupuesto pendrive, que pero no- antes daba miedo el tamaño que tenía. Claro, o sea, antiguamente no, que era un tocho, pero ahora lo tienes en pantalla. Por Dios. Puedes Pero el tocho alucinar. es el mismo. Puedes alucinar con en qué se gasta nuestro dinero, que no es... No vale más no saberlo. Vale más, bueno, ahí está el problema. Los que estamos en la administración Pues sí a que no veces duermes. nos asustamos de ver Pero que se vamos a gastan ver, enormidades. vamos a ver despacito. En cualquier administración. Cuando se establece, con todos los defectos que tiene la Revolución Francesa, lo que tenía muy claro, con todos, que tiene una cantidad de defectos, Y sobre todo en la zona esta del cuello. pero sí que hicieron tenía una cosa muchos muy defectos. interesante. Hicieron la enseñanza primaria pública universal para todos los franceses, y hay que leer el programa educativo, y hay algo fundamental, algo de la conquista de una serie de modelos de conducta vinculados a una enseñanza y a una exigencia. Vamos a ver, está claro que nuestro modelo de educación, en el aspecto que podríamos llamar socialético moral, no dice nada. Y la moral y la ética no se consiguen enseñando, se consigue practicándola. Y Eso claro, lo dejo el Platón modelo y el social, Menón. el modelo social que tenemos es demoledor. Aquí el único que tiene éxito es Berlusconi. Muerto incluso, a lo mejor va siguiendo teniendo importancia. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene otra faceta, otros aspectos, que es lo que ellos, con esos modelos que le hemos metido en la cabeza, actúan. Entonces, no hay consciencia social, clarísimo, que no se dan cuenta de que esta señora, yo lo he oído y me he quedado asustado. Pues va a subir los impuestos, pero vamos, de una manera absoluta. ¿Pero usted qué dice? Primero administreme bien. Claro, primero administre. Oiga, usted en su casa, si no tiene un Pero es sueldo que ahí... estamos tomando en serio un personaje Claro. creado por la tele con unas ideas Os realmente equivocáis, es muy en serio, parece mentira que no entendáis el mensaje. Ella está diciendo,
voy a quitar dinero a los ricos para daros a los pobres, a vosotros. Eso es está falso. diciendo. Mensaje más Con los viejo, más impuestos. antiguo que tiene Voy a que- darme a mí los Como dineros. La mayoría de la población es pobre, digamos, ¿verdad? Pues la gente encantada. No, claro. es que Yo la creo que tradu- no cuela eso ya. Es que la traducción inmediata es esta. Voy a darme a mí el poder, el dinero, el más posible, y voy a hacer con él lo que yo creo que es la salvación del pueblo. Es a la inversa. Yo siempre pongo un ejemplo. Es a la inversa, es el pueblo el que tiene que decir. Yo muchas veces que alguna vez algún amigo me ha dicho, pues que, a ver, lo que estáis tan chiflados por la política o por la economía y estas cosas. Digo, vamos a ver, una pregunta muy sencilla. A veces hay que llevar las cosas al absurdo para que la gente las entienda. Tú vives en un edificio de pisos, tú perteneces a una comunidad de vecinos. Sí. Si tú ves a tu presidente de la comunidad de vecinos y tu administrador que están en la sidrería de debajo o próxima y los ves pegándose ahí un homenaje y te enteras que lo están pagando con el dinero de la comunidad, entro para allá y lo saco por... Bueno, ¿por qué? Porque esos 60, 80, 100 euros que paga de todos los meses los siente como propios. Yo digo, pues los políticos están haciendo eso mismo, están despilfarrando el dinero que tú pagas los impuestos. Lo que pasa es que como hablan de unas cantidades tan grandes a ti, parece que no te... Porque estamos en la demagogia. Evita Perón. Cuanto más abrigos de visión sacaba, más la votaba el pueblo. Cuanto más derrochaba, y pues el eslogan era, aunque sea un ladrón, queremos a Perón. El proceso de demagogia, de degradación de la democracia. Y estamos en ese proceso. No sé en qué grado, pero estamos en ese proceso. Bueno, yo creo que incluso ya antes de la democracia, después de la República Romana, el pan en el circus siempre ha sido... Falcon, la gente lo interpreta al revés. Pan El y Falcon circus. es una señal de que aquí estoy yo quemando, no es porque sea más cómodo que lo es. Pero es aquí estoy yo y la gente, sí señor, Nerón, eres el poderoso. Y vota, la gente vota al Falcon. No, pero Le aquí- gusta que el presidente gobierne vaya al Yo- Falcon. Claro. Bueno, ahí tengo mis dudas. Yo creo, no, quiero decir, puede ganar la izquierda o puede gobernar la izquierda, pero no yo creo que no se ha producido nunca en la historia de la democracia española, ¿no? La moderna, un momento de rechazo tan grande a la figura personal de este Eso presidente. yo creo que sin duda. Zapatero también tuvo No, mucho rechazo. Zapatero era rechazado políticamente, pero personalmente no era una persona... No era desagradable. No era desagradable, porque es verdad que no era es una persona educada, Sí. agradable. Era agradable, sí. Bueno, pues esta semana ha estado en una voy a decirlo de alguna forma, en una radio adversa, ¿no? Y ahí fue a defenderse, a decir sus cosas ahí. Es decir, pero el rechazo del talante personal, fuera de del político, que suscita Sánchez, yo no lo había visto nunca. Nadie se imagina... ¿Cómo anda, no? Nadie se imagina la típica Parece Gary estampa Cooper. del candidato ahora besando a niños y en los mercados. Eso es Oye, impensable ver a Pedro Sánchez hacer Y eso. luego se ha no puede ganado... ir. No A eso voy. puede, es que se ha ganado un rechazo social que no... Pero mirad una cosa, dentro de lo que he criticado yo los medios de comunicación, tenemos una gran suerte de que todo lo que dicen permite ver al pueblo las contradicciones en que caen. No son teóricas, son prácticas. Entonces, esto ha creado una marea, desde mi punto de vista, que tú ves cómo se contradicen. Por ejemplo, nuestra amiga Yolanda dice que él va por todo, va con todos, que va a distribuir la riqueza, etc. Y lo primero que hace ella es aniquilar a los que le pusieron a ella en el puesto que está. Está clarísimo. Eso lo El lleva manual El manual de la elemental. extrema izquierda, Pero claro, ¿no? es el manual, pero a la vez dice, pero vamos a ver, esta Ya viene del PC. caen en contradicciones constantemente. El pueblo le dice, os vamos a dar más, os vamos a dar más. Y experimentan existencialmente en su propia carne que no es así. Por tanto, es un momento, es un momento muy propicio para que haya un cambio, lo reconozco. Pero es que yo creo que el PC era la hoz y el martillo, que la- pero el símbolo del PC era el piolé. ¿no? La- ¡Plas! Mataron Pero yo creo que la extrema Se izquierda... cargaban a todos. La claro. extrema izquierda tiene algo que al final es bueno, que es como el islamismo, ¿no? Están tan divididos que al final, si se uniesen todos, bueno, serían mucho más peligrosos, pero acaban devorándose entre ellos. Yo creo que, volviendo un poco a lo de las elecciones, yo tengo muchas ganas de ver el modelo que estarán diseñando en el Partido Socialista Obrero Español con el candidato que presumiblemente tiene. No creo que de aquí haya muchas más sorpresas ya. Yo creo que llegué a pensar que las iba a ver. ¿Cómo va a ser Baronce esta campaña? Porque está claro que volver a pedir carnet de identidad para entrar en los mítines va a ser complicado.
Estamos hablando de las campañas a las generales. Y en contraposición, igual el candidato opositor con más peso se va a pegar baños de multitudes para evidenciar la soledad de... Baños de multitudes con el calor que hace, pocos va a haber. Va a ser estos sitios refrigerados. Por cómo ha empezado, sobre todo esta semana, y lo vamos a ver en los próximos días, creo, desde mi punto de vista, que van a utilizar una estrategia errónea, que ya se ha demostrado errónea, que es, y tú citabas El País, por ejemplo, volcarlo todo en la unión del PP y de Vox. Y la gente ha votado por ese modelo. Vamos a ver, es decir, a la gente no le asusta ese modelo, lo ha demostrado. Es que El País está titulando los pactos PP y la extrema derecha. No ponen la palabra Vox. Los pactos PP y extrema derecha. Ahí es donde van a cargar la campaña. Pero y se equivocan porque ya está. Acaba hace 15 días que se ha demostrado que eso ya no asusta. Es como cuando la campaña del Doberman. Estoy de acuerdo contigo porque las declaraciones de la alegría esta, cuando se supo lo de Valencia, de PP y Vox, que era, bueno, los adjetivos eran enormes, que era una desgracia, que era una desfachatez, si poco más se pone a llorar. Pero señora, ¿usted es consciente de su partido con quién ha llegado a pactos? Porque se acaban creyendo sus mentiras, hombre. Por favor. Y además hay que ponerse en el papel, es decir, la falta de empatía es tan grande. Hay que ponerse en el papel de los otros, es decir, la gente del Partido Popular y de Vox se está sintiendo incómoda con esos pactos, en absoluto. El PP, porque lo que quiere es acceder al poder, y Vox, porque lo que quiere es acceder al poder por primera vez. Por lo tanto, se necesitan. Y en unos sitios va a ser de una forma, en otros de otra, en otros no llegarán. Pero al votante de centro-derecha no le importa, no le da miedo. Lo ve natural. Lo ve natural, como es lógico por otra parte. Es lógico, es natural. Bueno, sí, pero yo vería bien que un votante de izquierda, centro-izquierda, se sintiera ofendido si tuviera un historial inmaculado detrás. Pero es que vamos a ver, es que estás criticando salvajemente a tus competidores lo que tú llevas haciendo o tu partido lleva haciendo, vamos, sin ningún tipo de cortapisa moral. Pero ¿entiendes? No sé. Bueno, hay gente que tiene mucha hemiplegia. No es lo mismo, y unos cristales muy grandes. No es lo mismo pactar con un partido que le puedes poner la etiqueta que quieras, pero es un partido que en principio no tiene nada que sea antidemocrático, que con un partido independentista que quiere horadar el sistema, o con un partido como Bildu, que viene de donde viene. Pero ya sabes cómo argumentan. Como no están a favor de la ley de la violencia de género, sino contra toda violencia, Vox, que me parece absolutamente razonable, entonces dice, es que está a favor de la violencia contra las mujeres. Pero eso es entrar en una argumentativa de la izquierda, eso es entrar en es de risa, una tal que a nadie le afecta el voto, o sea, a nadie le influye para votar. No, porque es torticero. Ahora, como me han dicho que estos están en contra de no sé qué, o sea, se quiere, decir, bajo el argumento que yo a veces compro, de que en las listas pueda ir, en las listas de Bildu, por ejemplo, ¿no? O que Bildu pueda llegar a gobiernos. Bueno, vale más que se integren en un partido y que estén en el sistema que no que estén empuñando una pistola. O sea, hemos avanzado. Luego nos puede gustar o no gustar. Yo creo que en este tema de los partidos, de todos, hablo de todos los partidos, un partido no se debe constituir nunca en un partido moral. Es decir, en un tribunal moral. Un partido debe ser un juicio legal. Es decir, si un señor ha hecho un delito, el que sea, cumple lo que la ley ha establecido, las normas, cumple perfectamente lo que ha sentenciado el juez y no ha dado aviso después de volver a nada, a ese señor no se le puede excluir porque estamos cumpliendo la ley, lo moral. Un momentito. El tema fundamental es que el partido, por lo que llamo yo la autocensura, que es un tema importantísimo, que es lo que está pasando en cierto modo al PP, se autocensura. Entonces, ¿qué ocurre? Que el partido que ha puesto a un señor, el candidato, el que sea, que, sí señor, cometió una infracción, la cometió, y usted se le juzgó y usted la cumplió. No es quien un partido puede decir, es que me van a decir que es un ultra. Pero oiga, señora, téngase a la ley. Y es lo que está pasando en este caso concreto del que estamos hablando. Pero estás hablando del utilitarismo, perdonar la pedantería, lo de Jeremy Bentham,
lo legal es moral. No, No. Lo legal es legal. Y entonces Solo. yo, que tengo una postura moral, Exacto. puedo denunciar por muy legal que sea esa decisión, porque tengo una postura moral. Pero no el partido, ¿eh? A la hora de juzgarnos a nosotros, que no nos juzguen con un criterio moral, que nos juzguen con un criterio legal a destra, porque nos regimos por la ley. Más aún, creo que Claro, incluso... es que este es el tema. Esto es un poco pasa como en Estados Unidos, está entrando una especie de moralina que se cree que los políticos son absolutamente perfectos. Es decir, es el caso más extremo de un etarra. Hombre, es un etarra, el problema es que ni siquiera está arrepentido. Dice, yo era un joven, era un macarra, tenía 22 años, pido perdón, hasta eso lo puedo entender. El problema de eso es que muchos ni siquiera compartían el método y dice, bueno... Es que a mí eso no me basta. A mí Claro. hay 300 asesinatos. Por eso que te digo, resolver. colabora y di. Ustedes tienen que colaboren. Entonces, por eso- que y entonces hablamos. en esos casos habría Claro. que llegar a ese nivel de exigencia, pero que eso se extienda al que con 20 años, hace 20 años, yendo borracho, se salió y tuvo un golpe con un coche, o que discutió con la mujer, le digo, vete fuera, pues punto. Hombre, No, y luego, otro tema es tener La gente madura. o sea, la misma vara de medir para todos. Porque, claro, luego vivimos en una sociedad de la información. El Partido Socialista criticó mucho el tema, y además hizo hincapié una vez que se hizo el acuerdo, que ese señor de Valencia, aunque se haya apartado, iba en las listas. Entonces has pactado con un partido que llevaba en las listas a una persona. Claro, 2 días más tarde le han tenido que decir, perdone, usted ha tenido en el País Vasco, gobernando, a un señor 12 años después de haber estado condenado por lo mismo. Un paraguazo le dio a la mujer. Por lo mismo. Entonces, No, mucho más. Bueno, Eso por era agresión verbal y la física, otra pero tuvo eso era- paraguazos con la mujer. agresión es agresión, sea psicológica, sea física. La física, Bueno. evidentemente, deja más No es lo señales mismo. visibles. El problema es ese. El problema es que se está instalando en la población vale todo. Y ahí se vale todo nos perjudica a todos porque la gente se va a desencantar, como bien decías tú, el tema de la abstención. La gente no participa. Luego, si encima se hace la lectura de que se ha buscado la fecha que se ha buscado. No, la fecha no se ha buscado para que nos quedemos en casa, porque tal. La fecha se ha buscado porque era la primera fecha que tenía este señor para que no lo echaran por segunda vez del partido. Eso yo creo que más o menos de todo el mundo. ¿Vosotros creéis que había esa presión Sí, del sí, partido? está claro. Yo creo que es probable, Bastante. sin saber mucho Claro, de sí, política, pero da esa impresión. Lo han echado una vez y... Él tiene mucho poder, ¿eh? Hombre, claro que lo tiene, se pero cargó Lo a que pasa es que se en ha los dedicado a partidos, eso. cuando se detecta que el que tiene poder lo va a perder, Ya. o sea, el caso, digamos, más paradigmático es el de Casado. Es decir, duró horas. Horas, sí, sí, Y no lo apoyó un nadie. fin de semana. Pero nadie, porque siempre quedan restos, siempre queda, bueno, ciertas camaraderías, siempre queda gente que dice, bueno, voy a arriesgar por este. Pero tenía enfrente a Ayuso, que es muy valiente. Bueno, porque ¿A se quién tiene equivocó. enfrente Sánchez? ¿A quién valiente? Bueno, no veo valiente. Pero vamos a ver, el personaje es listo. Pero como dice José Luis, cuando se desocupa un espacio, No, lo ocupa otro. enseguida lo ocupa otro, y como se detectase que Sánchez iba a dejar su espacio, salen 40. Pero el personaje es listo porque además, bueno, que ha llevado otra polémica, que es la famosa polémica de las listas y ese malestar, que si la militancia vota unas cosas y luego Ferraz pone el orden que él quiere y tal. Lo que está construyendo es un grupo parlamentario, Claro. va a estar 4 años para hacer contrapeso el grupo parlamentario socialista a lo que se organice en el Partido Pero bueno, Socialista, lo que sea. luego eso, yo insisto, luego eso cambia. Es decir, Pachi López se enfrentó a Sánchez en las primarias, hoy es portavoz. Es Sí, decir, sí, bueno. Mercedes Cherines, es que va de número 2 al Congreso, después de haber sido defenestrada, de haber estado, de salir, o sea, en la política, como temas Vaya, que la paciencia. echaron hace 6 meses y ya está otra vez dentro. Bueno, en la política, Da risa. en los partidos, sobre todo los grandes partidos, como tengas paciencia, tienes muchas oportunidades, vas y vuelves. Entonces, bueno, al final, sí, haces el grupo parlamentario a tu antojo, pero como tú pierdas poder, como te conviertas en un pato cojo, o sea, que el grupo te olvida. Entonces, bueno, él puede construir lo que quiera, pero yo creo que eso se deshace en 5 minutos. Es pronto para hacer una porra, ¿no os parece? Hay que esperar, hay que esperar a julio, ¿no? Vamos a esperar a que, Me se gusta. abra, a que se abra la Yo campaña electoral de verdad. yo creo que Sánchez, y empezábamos por ahí, tú empezaste diciendo que está muy callado, yo creo que todavía va a haber algún órdago de Sánchez de aquí a julio. ¿Tiene alguna carta Sí. tiene guardada? Sí. Y me temo lo peor. No Mientras pienso en sean nada, los pero trenes, una cosa así, esperemos. o sea, alguna cosa gorda tiene pensada. Vamos, yo pienso que puede hacerlo, tiene todas las posibilidades, pero hay algo que a mí me indica que no va a poder ser, no por él, sino porque la realidad de la sociedad española
después lo que lleva experimentado en sus espaldas, lógicamente ya no tiene credibilidad. Y esto, por el 11, el famoso atentado, que fue un atentado organizado para cambiar el poder, para mí eso no me lo quita nadie, nos ha enseñado mucho por el comportamiento que ha tenido después este señor, el señor Sánchez. Yo, para mí, la Porras bien claro que va a perder. No hay órdago que no pueda hacer ningún órdago, porque el pueblo, la sociedad, ya no se lo cree. Haga lo que haga, es mi opinión. Bueno, perder va a perder. Otra cosa es Claro, Claro. El problema es si puede haber un Frankenstein 2, si a la derecha Bueno, le da los sinceramente números. El voto por correo masivo esta vez a mí me da cierta intranquilidad. A ver, ¿no? No, pero bueno, eso está en manos de funcionarios. Yo no dudo de los funcionarios, pero 1 millón de personas o 2 millones, no sé cuántas va a haber votando por correo, lo que sea. Me parece un poco raro. pero Bueno, creo que dijeron que cambiaban al final y que a todo el mundo le iban a exigir el tercer paso que no se exigía. Si las posibles trampas no están ahí. Sí, Ya están en la y si se custodia, co- todos. y si- claro, la la cadena de custodia. custodia una vez No, y- entregado. y Pero si Los se- bueno, correos, el problema No, es... ¿y si se colapsa? Si hay gente que en el plazo legal, porque las cuadrantes de vacaciones de correo, o sea, no le llegan la cartita para poder ejercer. No, lo que pasa es que eso afecta. Claro, al Eso final- no tenemos que pensar que afecte a uno. No, eso es... No, afecta a todo el mundo, pero sí, mina sí, el proceso entero. Una saca, de hombre, raíz. a lo mejor uno puede, vamos a poner que se hagan trampas y entonces escondas las sacas del barrio de Chamberí, que sabes que va a votar al PP, por decir algo, bueno. ¿no? O del barrio de los, no sé qué. Sí. Pero bueno, si no, nadie sabe dónde están los dos. No, ¿qué haces yo para- me refería más bien a que hubiera problemas logísticos previos. bueno, que y- se pierda. No, que a ver, se que la pierda, la gente no capacidad, pueda votar. que la capacidad de proceso de correos pero eso en en pleno qué periodo puede de afectar. vacaciones y tal, que no te llega a tiempo a ti el papelito, oiga, perdona, Pero que al esto final aquí no solicitado el afecta a voto los por correo y no Va pude a ser votar. lo más probable. ¿Eh? Lo más probable. No tiene que... Bueno, aparte que se quedó sin vacaciones todo correos, pero bueno, eso No, y la policía, y la Guardia policía, y Civil, bueno, y todos los periodistas. Y, bueno, un Decía montón de- Hegel que Pero bueno, eso el se Estado es el Dios en la tierra. Por suerte, a pesar de todos los defectos que tenemos, funciona el Estado en España, funciona. Y la segunda cosa que teníamos que abordar era, pero vamos, volver a hacer que la justicia sea un poder independiente. Eso es básico. Eso, estamos en el camino todavía de empeorar la situación. ¿eh? Todavía. Hombre, Yo sí Conde gano. Pumpido, Pero bueno. Doña Lola Delgado, no sé qué, estamos Pero bueno, empeorando. si ¿eh? hay un cambio, Claro. quizá afrontar el tema de que la justicia es el fundamento de un Estado con valores, pero además cívicos, porque respeta fundamentalmente el derecho de los ciudadanos ante el poder. No, le tengo Esto mucho yo creo, bueno, me parece que a este tema, me Pero parece son que ángeles, el los PP, jueces son ángeles. el PP lo tiene bastante claro. A ver cómo hace Lo la- tenía El también. problema es, lo tendrá tuvo en claro, su día. también lo tenía claro Rajoy y lo decía Gallardo. Lo importante será que tenga un contrapeso que de una vez le agarre un poco corto y le obligue, porque si Estado no, la que fiabilidad el a mí Estado no me da ninguna. Que tanto enfatiza el Estado. Bueno, pero en el caso nuestro se salva. La corona, seguro que se super salva. Tenemos el mejor rey desde Viriato. Se salva parte de la judicatura, parte, porque otra no se salva y está empeorando la situación. Se salva la Guardia Civil, se salva, pero hay otras muchas instancias del Estado. Por ejemplo, toda la red de las comunidades autónomas es semicatastrófica, en algunos casos. Ahí tenemos lo de Revilla ahora, que si se marcha o no se marcha, porque tiene unas sacas de basura que no puede marchar. Pues, o sea, que hay otras partes del Estado que están francamente mal. Francamente mal. Hipertrofiadas, muy aplicaría hipertrofiadas. la La navaja de administración, y- la administración Aplicaría con la tres niveles navaja que de Ockham. repiten. La baja de Ockham, esa es la No clave, multiplicar claro. la ente sin necesidad, no multiplicar las instituciones si no hay verdadera necesidad para la organización de la sociedad. Está clarísimo. Hemos multiplicado. Y esto hay que abordarlo. Esto hay que abordarlo. Bueno, pero desde la pandemia, ¿cuál ha sido el empleo que ha crecido? El de los funcionarios. ¿Para qué? No, empleo público. Porque son Y además, pocos. además no se han básicamente, hecho, ni siquiera son funcionarios, muchos son contratados normales laborales, pero Sí, empleo pero- público, están las Pero al cifras final ahí. es como funcionarios porque no Sí, bueno. entran pero no salen nunca más. Todos los intentos que ha habido, a ver, yo considero una persona que lleva de interino toda su vida, pues hay que darle una estabilidad, no se puede vivir así. Pero vamos, se quejan los grandes cuerpos, los difíciles de acceder, oposiciones,
difíciles y tal, de que están metiendo gente o que intentan meter a gente De sin segunda ninguna categoría. cualificación adecuada, esta serie de cosas. Es colonizar. Pero claro, al final, si todo el mundo va a vivir del Estado, ¿de dónde sacamos las perras? Paramos aquí, que me avisan que nos pasamos el tiempo ya. Así que muchas gracias a los 4. No nos da tiempo a hacer ni la porra ni nada. Y volvemos el próximo viernes con lo de siempre, con la actualidad política de este verano. Muchas gracias a todos y buenas noches.